La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio, Satipo, Radio Estación Solar, Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Chota, Apumaque Estéreo, AM Tagua a través de los podcasts en todo el Perú y nuestra página web. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Dónde en el mundo está Edwin Donaire? Es lo que se pregunta. Todo el mundo se pregunta dónde está. Desde el lunes parece que ya no he sabido. Era más cantado, pues. O sea, esto es crónica de una fuga cantada. Es evidente que el señor Donaire, pues, avisado, advertido y requete advertido, ¿no es cierto?, se fugó. ¿Quién le dio tiempo para fugarse? Obviamente el Congreso de la República, que para lo que es robo no tiene ningún problema, ¿no es cierto?, en encubrir, porque lo que había es un encubrimiento. Déjense de cosas. Hace 7 meses que el señor ha sido sentenciado, y luego de haber sido sentenciado, se le ha protegido en el Congreso muchos meses. Su caso iba de comisión en comisión. De comisión creo, ¿no? en comisión, y que sí, y que no. Lo único que ha sido rápido es que, bueno, el martes se conoció la sentencia temprano, y el lunes en la tarde, ¿no? Y bueno, el jueves le levantaron la inmunidad, ¿no? Pero digamos, darle 3 días de ventaja a alguien que se va a fugar es bastante ventaja, ¿no? Yo me atrevería a decir que no sé por qué no lo van a encontrar. Miren la cara de esto. Como hay muchos no habidos, ¿ah? O sea, famosos y no famosos, hay muchos no habidos. ¿Dónde está Félix Moreno, por ejemplo? Y el problema con ese tipo de personajes públicos es que, claro, la policía no puede estar buscándolos pues todos los días, ¿no? Entonces, a veces sí tienen, ¿no es cierto?, un dato, en fin, pueden mejorar, pero no puedes determinar, ¿no es cierto?, una fuerza exclusiva para perseguir a prófugos de la justicia, porque la policía tiene sus limitaciones pues logísticas, de personal, etcétera, ¿no? Pero así estamos, pues. Ay, mi Perú. ¿Qué mañana? ¿Tú crees que ya salió del país? No. Es muy caro fugarse. O sea, ayer lo comentábamos con Juan Carlos Tafur, y menos en un país que no es el tuyo. No, tienes que haber armado en estos meses una red, ¿ya? Y puede estar en Ayacucho, en cualquier lugar donde él haya tenido contacto, sirvió en Arequipa, sirvió por todo el país. Tiene que encontrar una base de apoyo y quedarse ahí, ¿no? Es militar, sabe cómo. Sí, sabe perfectamente cómo hacerlo. Y tienes que hacerlo, digamos, con tanta anticipación, tienes que hacerlo de una manera en la cual pueda lograr alcanzar la prescripción en 5, 6, 7 años, ¿no? Eso es lo que va a buscar. Ya tiene una condena. Increíble. Condena ya confirmada por la Corte Suprema, pues no hay nada que hacer. El general robaba gasolina. ¿Qué culpa tenemos todos los peruanos de tener en el ejército oficiales choros? Pues que vamos a, y que lo descubrieron. Y además la historia es bastante triste porque fueron descubiertos, no era solamente Donaire, era una bonita colección de oficiales, y fueron investigados dentro de su institución. Y el general Vargas Vaca, que los investigó, una vez que sacan del Ministerio de Defensa a Alan García al ministro Alan Wagner, en ese entonces, inmediatamente hacen comandante general del ejército a Donaire, y luego que lo hacen comandante general del ejército, el señor Donaire hace todo lo posible para que en los meses siguientes se logre la baja de el general Vargas Vaca. O sea, lo mandan, como dicen, al huesero, y de ahí finalmente lo traen a Lima y le piden su renuncia. El que los había investigado a todos. Entonces, para el 2008 ya el señor tenía resuelto el problema, pues. El problema es que el caso no se cerró.
y a pesar de que hostigaron a la fiscal, el relato lo tiene muy claro Gustavo Gorriti en una columna que ha publicado, que ha republicado, es una columna del 2016. El caso se reabrió en el 2020, el caso entró a juicio oral en el 2016. Y ahí los agarraron a todos. Claro, justicia que tarda no es justicia, pero vaya que hubieron, y además lo curioso es pues que a Donaire lo hizo comandante general del ejército Alan García, sabiendo que robaba gasolina. ¿Qué tal? Ladrón que roba ladrón, pero esa es una cosa de locos, ¿no? En fin. Bueno, ayer hubiera sido, ¿no?, un interesante debate en el Congreso sobre un tema no resuelto en el Perú que necesita de su particular atención. Más adelante vamos a estar con Romina Mela y por eso lo que les voy a contar es bien importante en el marco de la investigación Lavallato, ¿ya? Pero tienen que acompañarme porque esto va a demandar de ustedes un poquito de atención, porque no es fácil de entender, ¿ok? Incluso cuando te lo enseñan en la universidad no es fácil de entender, ¿ok? Miren, nosotros tenemos un librito muy importante que se llama Constitución. Yo lo uso a veces, ¿no es cierto? Yo sé que los aburro, pero es la forma más fácil de entender, por eso lo cito. Sería bueno que todos tuvieran una en casa, ¿no? Ahora, si no se la quieren comprar y tienen una computadora, facilísimo, ponen Constitución en Google y está ahí. Y miren, hay un artículo en la parte del Poder Judicial, ¿no es cierto?, que se llama el artículo que fija los derechos y principios de la función jurisdiccional. Es decir, la justicia se rige por algunos principios, ¿ok? Y esos principios son bien importantes, por ejemplo, la presunción de inocencia, ¿no es cierto?, la independencia de la función jurisdiccional, etcétera, etcétera. Entonces, ese artículo dice lo siguiente, atención, artículo 139 de la Constitución, son principios y derechos de la función jurisdiccional. El inciso 22, porque tiene 22 incisos, el último dice, vuelvo a leer, son principios y derechos de la función jurisdiccional el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Reitero, el objeto del régimen penitenciario es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Acá no dice que el objeto del régimen penitenciario es la venganza, ¿no? Acá no dice que es ojo por ojo, acá no dice que es reventarle la vida a la persona por siempre, no dice nada de eso. Acá dice bien clarito el principio, ¿no es cierto?, de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Es decir, ustedes dirán, eso es una ingenuidad. Sí, pero es lo que dice la Constitución. Entonces, las leyes del Perú se tienen que adecuar a eso, a que las personas cumplen su condena y al cumplir su condena se presume que esa persona ha sido reeducada y tiene que ser, por tanto, rehabilitada y reincorporada a la sociedad. Pero eso no es todo. Tenemos un librito también acá que se llama Código Penal, donde están todas las penas y donde también hay unas reglas generales al principio. Y justamente acá se habla de la rehabilitación. ¿Qué cosa es la rehabilitación? Muy bien. Les voy a leer el artículo 6.9. Para los curiosos lo pueden ir apuntando. Reitero, artículo 139, inciso 22 de la Constitución, artículo 6.9 del Código Penal. ¿Qué dice? A ver, rehabilitación automática. El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fuera impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, como por ejemplo los indultados, queda rehabilitado sin más trámite. La rehabilitación produce los efectos siguientes. 1. Restituye a la persona en los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia. No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos que se le privó. Es decir, te restituyen tus derechos, pero no te restituyen en el trabajo que tenías. Bueno. Y 2, y escuchen bien, la cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación. Es decir, cuando tú cumpliste tu pena, ya no salen tus antecedentes penales qué pena has cumplido, porque estás rehabilitado.
¿Y qué más? Dice, tratándose de pena de privativa de la libertad impuesta por la comisión de delito doloso, la cancelación de antecedentes penales será provisional hasta por 5 años. Vencido dicho plazo y sin que medie reincidencia, la cancelación será definitiva. Esta es una modificación del año 2009, que dijeron ya, la cancelación total no, 5 años que salgan, ya 5 años, muy bien. El artículo 70 dice, producida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase relativos a la condena impuesta no pueden ser comunicados a ninguna entidad o persona. O sea, el principio es este, si tú cumpliste tu pena, quedas limpio, es como el bautizo, digamos, ¿no? Vuelves a nacer. Yo ya cumplí mi pena, señor, yo para la sociedad ya no cometí ningún delito. ¿Ok? ¿Pero qué pasó? Comenzaron a cumplir sus penas los sentenciados por terrorismo. Y la gente se comenzó a asustar. Porque el delito de terrorismo, en efecto, tiene una connotación ideológica. La persona que ha militado en una organización terrorista ha creído en determinadas ideas políticas, aun cuando en el Perú siempre han sido calificados como delincuentes terroristas y no como militantes de una organización política. Aún sabiendo eso, a lo que voy es que es difícil que una persona cambie sus ideas, se resocialice en el sentido de que ya no cree en lo que creía hace 20 o 25 años. Es difícil. Entonces, en ese contexto comenzaron a debatirse normas especiales para modificar lo que dice el Código Penal. No se puede modificar lo que dice la Constitución sin una reforma de la Constitución. Pero sí se puede modificar lo que dice el Código Penal, porque el Código Penal es una ley y otra ley modifica la ley. Muy bien. En el camino se descubre en el año 2018 que la congresista Marilena Foronda había contratado, no ella, pero había solicitado la contratación al Congreso de una persona que se llama Nancy Madrid, que había cumplido 18 años de condena por terrorismo. Ella perteneció al MRTA, era una persona vinculada a la logística de las cárceles del pueblo. Una persona que evidentemente entró muy joven al MRTA. Según el testimonio de la señora Marilena Foronda, ella se la encontró muchos años después porque la conoció en la cárcel. Marilena Foronda estuvo presa por terrorismo en el año 1993, 11 meses. Se le condenó en una primera instancia a 20 años y en una segunda instancia fue absuelta de todos los cargos porque se demostró que lo que estaba haciendo era participar en una protesta por la contaminación ambiental en Chimbote. El padre Hubert Lanciers, ella señala, y otras personas contribuyeron a que se le absolviera por completo. Nunca militó en ningún partido político hasta ya este siglo. Muy bien. Pero conoció a Nancy Madrid en la cárcel en Cajamarca y luego se la reencontró trabajando con el padre Chiqui en el Agustino. Padre Chiqui, que es un santo, un hombre buenísimo, cualquiera que haya estado más de 5 minutos con él se dará cuenta que es lo menos violento que hay y que normalmente está de la mano de todas aquellas personas que son marginadas por la sociedad, en todo sentido. Entonces, le había dado una oportunidad, estaba trabajando con él, se le encontró y le pidió trabajo. Entonces conversó con ella y le pareció que para ser su secretaria, su asistente personal, reunía los requisitos, había estudiado, incluso había ganado un concurso de poesía, en fin, le pareció que era una persona que estaba en condiciones de trabajar. Pero esta persona apenas se supo esto renunció para no ser revictimizada. Entonces la gran pregunta acá es, ¿las personas que han cumplido condena por terrorismo nunca más van a poder trabajar para el Estado? Bueno, la respuesta ya la tuvo el Congreso. El año pasado, 2018, ya en junio del 2018, el Congreso aprobó una ley que prohíbe que personas que han tenido sentencias por terrorismo, narcotráfico y delitos contra el honor sexual sean contratados por el Estado peruano. Pero para que esto suceda, tiene que haber un registro de sus antecedentes, porque si no, ¿cómo sabes? Entonces hay ahora un registro y esto ha sido modificado. La discusión acá creo que son dos. ¿Qué pasa con la Constitución?
¿qué pasa con el artículo 139, inciso 22, que dice que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación de toda persona a la sociedad? ¿Qué pasa con eso? Yo creo que hay que modificar la Constitución y hay que decir que para algunas personas el Congreso de la República considera que su resocialización y rehabilitación es imposible. Porque lo que le está diciendo el Congreso a las personas que han cometido estos delitos, que han sido condenados y que han salido en libertad, es que su rehabilitación es imposible, que nunca serán rehabilitados y que por lo tanto no pueden ser contratados en el Estado peruano. Hay gente que dice, bueno, pero en el sector privado sí. Bueno, supongo que no los están condenando al hambre, ¿no? Como Jean Valjean, que no podía, lean Los Miserables, ¿no? El hombre no podía trabajar, ¿no? Estaba obligado a robar, ¿no? Ya, entonces, a lo que voy es, el derecho penal superó, pues, a Los Miserables hace 200 años, más o menos. El objeto de que una persona que ha cometido un delito se reincorpore a la sociedad es que no siga delinquiendo. ¿Queremos que las personas sigan delinquiendo? No. Y acá viene la hipocresía mayúscula. Cuando se discutió esta ley el año pasado, en esta onda del terruqueo que ha habido en el Congreso, no sé, son como esos juicios de pureza de sangre, ¿no? En la Edad Media, para demostrar que eras un verdadero cristiano, ¿no es cierto? Por los 4 costados, tenías que salir a quemar gente. Bueno, más o menos están así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el Congreso? Cuando se dijo, bueno, estos delitos sí son horribles, los delitos contra la libertad sexual. ¿Y por qué no el homicidio? ¿Por qué no el asesinato? No lo incluyeron. No incluyeron el asesinato ya. Terrorismo, narcotráfico, delitos contra la libertad sexual. ¿Y saben qué cosas no incluyeron? Los delitos contra la administración pública, ni tampoco el lavado de activos. Entonces, todos los que le roban al Estado cumplen su pena y sí pueden volver a trabajar en el Estado. O prescribe. No, aunque prescriba igual, pero ya, y sí pueden volver a trabajar en el Estado. Caso Nava. Claro. Caso Nava. O sea, ¿qué nos preocupa más? O sea, ¿cuántos terroristas libres que quieran trabajar en el Estado hay? Pocos, ¿no? ¿Y cuántos exfuncionarios públicos que quieren volver al Estado hay? Muchos más. Entonces, si vamos a romper un principio constitucional como el de la rehabilitación, y vamos a destruir el principio establecido en el Código Penal, entonces hagámoslo bien. Incluyamos a todititos los condenados por lavado de activos y a todititos los condenados por delitos contra la administración pública. Así nos regresarían. Además, entiendan además que la ley es curiosa, ¿no? La ley se hace con nombre propio. La ley que prohíbe a las personas que han purgado condena por terrorismo trabajar en la administración pública. Porque esa ley exceptúa a los indultados. El indultado, en teoría, sí ha cometido el delito. Se le indulta por otras razones, pero son condenados. ¿De quién estaban hablando? De Yehudi Simón. Yehudi Simón no solamente ha sido congresista, ha sido presidente del Consejo de Ministros y gobernador regional. Ha tenido los más altos cargos de la administración pública después de haber purgado 9 años de condena por terrorismo. Y él alegó siempre, y yo le creo además, que era inocente. Pero supongamos que se hubiera arrepentido. Y él dijo que estaba muy arrepentido de las cosas que había dicho, no de las que había hecho, por cierto. Entonces, ¿ven la hipocresía que hay detrás de todo esto? Acá y ayer la han suspendido a la señora Foronda 120 días. No ha cometido ningún delito. Algunos colegas mías consideran que contratar a una persona que purgó condena por terrorismo es una falta ética. Yo no veo la falta ética. De verdad. O sea, jurídicamente acá no hay ningún problema. Y éticamente dicen que lo ocultó. Yo le pregunté eso anoche porque estuve con él. ¿Usted lo ocultó? Yo no lo oculté. Al que me lo preguntaba se lo decía. Toda mi bancada lo sabía. Legalmente no había ninguna objeción porque esa persona no tiene antecedentes penales de acuerdo al Código Penal. Eso es lo que dice el Código Penal.
No, es que no se puede contratar a un terrorista. ¿Y por qué se puede contratar a un ladrón? ¿Por qué se puede contratar a un ladrón que ha robado al Estado? ¿Por qué se puede contratar a un asesino? ¿Ah? Porque hay algunos que tienen muertitos en el Congreso también. ¿Y por qué podemos tener congresistas que tienen antecedentes de juicios y de condenas en agravio del Estado? Eso sí podemos. Entonces hay que tener un poco más de criterio en esto. O sea, si vamos a violar la Constitución, violémosla pues con conocimiento de causa, ¿no? Todos juntos. Y eso sí, me sacan a todos, a todititos, los que tienen procesos por delitos contra la administración pública. Peculado, malversación. Porque esos son contra la administración del Estado. O sea, voy a contratar en el Estado a aquellos que han cometido delitos contra el Estado. Increíble, ¿eh? Pero en fin. Como digo, explicar el derecho todos los días es una derrota. Batalla tras batalla. No, la gente lo entiende. No creo. ¿No? No. Te arrocas al paredón. Te estoy tratando de explicar los principios constitucionales y penales y qué sé yo. Pero el problema es ese. O sea, hay una población. Los que han purgado condena, con el paso del tiempo, de los años y de las décadas, irán muriendo. Y al final no quedará ninguno. Los que tienen perpetua. Pero lo que tú no puedes hacer es condenar a perpetua a los que no tenían cadena perpetua. Porque estás diciéndoles, ustedes, este grupo humano, nunca van a poder hacer algo que sí podían hacer antes de cometer este delito. Nunca. Eso es perpetua. Es una inhabilitación perpetua. La inhabilitación más grave que tiene la Constitución para un funcionario público es de 10 años. A Fujimori solo se le pudo poner inhabilitación por 10 años, nada más, es la más grave que hay. Y a los que han cometido delitos y han purgado su pena, perpetua. Inhabilitación perpetua. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Y se aprobó el año pasado en el Congreso con gran entusiasmo, con una prensa, creo yo, aterrorizada de decir, oigan, sentémonos 2 minutos a conversar de este tema. Porque si tú explicas la norma, te dicen, tú eres proterruca. Y como la gente le tiene miedo al estigma, como digo, parecen juicios de pureza de sangre. Yo vi 2 entrevistas ayer que yo estaba con la boca abierta. Decía, no puedo creer, pues si las normas dicen otra cosa. Y las normas están bien pensadas. La Constitución del 93 repite un principio de la Constitución del 79. Y la del 93 la hicieron los fujimoristas. O sea, que no me digan a mí que es la Constitución de Abimael Guzmán. Dice claramente que reeducar, resocializar, llámenlo como quieran, rehabilitar, es el principio y el fin del régimen penitenciario. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más. Regresamos con Romina Mela, que ya está con nosotros. Ella es periodista de IDL Reporteros. Recién traída de Curitiba. Y sí, ella tiene toda la información. Ella lo tiene todo. Bien, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa les presenta su nuevo centro recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar.
amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios. Bueno, antes de empezar con nuestra invitada, dos cositas, ¿no?, que me decían acá. Nadie ha ido a preguntarle a la señora Nancy Madrid qué piensa del MRTA, esta supuesta feroz terrorista que se metió al Congreso. Y vi una entrevista anoche en que decían, no, pues, pero meterla al Congreso, el MRTA quería volar el Congreso en el 96, o en el 95 en realidad. Sí, pero estamos en el 2018, la mujer cumplió 18 años de condena. Y como digo, si estaba trabajando con el padre Chiqui, no creo pues que tuviera intenciones de volar nada ni de tomar nada. Salvo que pensemos que las personas no cambian nunca. Si creyéramos eso, no hubiéramos votado por Alan García. Digo yo, ¿no? Reitero, Nava no hubiera sido secretario de Palacio después de haber estado preso por el caso de Mutual Perú. Y siguen firmas. Entonces hay que ser un poco más coherentes. No, es que es un peligro. ¿Qué peligro puede ser una mujer que purgó una prisión en Cajamarca durante 18 años, que está completamente desvinculada? Porque, además, reitero, nadie le ha preguntado nada a esta mujer, que salió corriendo al Congreso porque nadie quiere ser revictimizado. Marilena Foronda me dijo, a mí me están regresando al año 93. Marco Miyashiro parándose en el Congreso con una sentencia contra ella en la mano, justamente lo que dice el Código Penal, que está prohibido, porque además ella fue absuelta. No le encontraron en la superior ninguna responsabilidad, pero tuvo que purgar 11 meses de condena, como muchos peruanos lamentablemente, y la juzgaron en un tribunal sin rostro, etcétera, etcétera, o sea, sin ninguna garantía del debido proceso. Entonces, y un ex general de la policía se para a gritarte que tú eres una terrorista en el Congreso. No, hay que tener cuidado con la barbarie, ¿eh? O sea, la histeria, ¿no? Es como decía hace un ratito, esos juicios de pureza de sangre no contribuyen a nada bueno. Y hay que tener mucha paciencia con esto, entender el sistema penitenciario, ¿no es cierto? Pero en fin, todo el mundo me dice que hay que leer mucho porque los corruptos leen más. Es verdad. Está aquí con nosotros Romina Mela, periodista de IDL Reporteros. Ella ha estado en Curitiba informando ahí en la puerta sin parar. Y era divertido. Acá en Lima yo hice un programa, ¿no es cierto?, solo siguiendo los tweets de Romina Mela, de Graciela Villasís, de César Romero, de Daniel Llovera. Entonces, entre los cuatro iban componiendo este mosaico de declaraciones. Y coincidían, ¿eh? Siempre coincidían. O sea, no había mucha... Creo que tenían la misma fuente, no sé por qué supongo. Pero en fin, gracias Romina por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos los oyentes. Bueno, IDL, vamos a empezar por lo feo, porque siempre es bueno empezar por lo feo. Usted, como IDL y Gustavo Gorriti en particular, han sufrido un ataque durísimo desde mucho antes del suicidio de Alan García, por el mismo Alan García, desde Muéstrenlo pues imbéciles sin parar, y Gorriti Soro, Gorriti Toledo, la mafia judía, un montón de agravios, y luego de la muerte de Alan García, en su velorio, Gorriti asesino, o sea, el APRA los señala a ustedes como los responsables del descubrimiento de esta información que los perjudica severamente. Entonces, usted es la culpable. Hemos recibido, como tú dices, muchísimos ataques. En realidad, recientemente y desde el año pasado, desde que publicamos sobre la conferencia de Alan García y sobre el pago de los $100,000 y que Odebrecht pagó a través de la Caja 2, hemos recibido muchísimos ataques. Y antes del Fujimorismo, cuando revelamos todo lo relacionado con Keiko Fujimori, pero específicamente sobre el APRA, hemos tenido ataques de los mismos líderes apristas, en redes sociales, una cantidad de troles,
distintos tipos de amenazas, intentos de hacer manifestaciones o plantones en la redacción. Yo salía para acá una mañanita y bajé corriendo porque había tanto policía adelante y dije, ¿qué pasó? Dijo, no, señora, estamos protegiendo las instalaciones. Ah, ya. Sí, porque había información que iban a ir a la redacción, pero no solo eso, sino a protestar, sino también a quemar la redacción, en el sentido de que nosotros y muchos en redes sociales eran unos mensajes realmente que hablaban de, por ejemplo, había un hashtag de muerte a Gorriti, por ejemplo, claro. O que éramos los responsables, y también además haciéndole seguimientos de dónde estábamos o dónde estaba Gustavo, todo en redes sociales, ¿no? Y hablando de una cuestión de linchamiento. Entonces, por supuesto que había una preocupación y de hecho, y agradecemos muchísimo a la ciudadanía y en general a todas las redes de apoyo de periodistas y de periodismo, tanto a nivel en el Perú como a nivel internacional. Afuera ha habido mucho apoyo también. Y lo agradecemos enormemente. Y por supuesto, y eso tiene que ver con el avance decisivo de las investigaciones. Ahora, ¿esto ha perjudicado de alguna manera el trabajo de ustedes o...? Yo conozco a Gustavo, nosotros nos hemos reír un poco y bueno. Le hemos tomado atención, obviamente, a todos esos asuntos, pero nosotros hemos continuado con la investigación porque tenemos un compromiso con eso y con avanzar y seguir revelando y publicando todo lo relacionado con este caso. Y creo que lo que ha pasado estas últimas semanas, primero con las revelaciones o las declaraciones de Jorge Barata primero, vinculado con los pagos de sobornos y los pagos ilegales vinculados con García, y luego la confirmación o la confesión de Atala, de Miguel Atala, indicando que en realidad la plata que le depositaron en la banca privada de Andorra era plata realmente para García y que él le entregó en cash el dinero, a veces en Palacio de Gobierno, a veces en su casa. Lo que es increíble es que todavía hay apristas que dicen que no, que eso no prueba nada. ¿Qué más quieren? Quieren los números de los billetes. Yo creo que ha sido un avance muy importante porque no solamente es la confesión de Jorge Barata y de otros ex ejecutivos de Odebrecht que además han presentado documentos, sino lo que ha pasado con Atala es que es la primera vez que uno de los implicados en el caso de Lavallato en el Perú, y además vinculados con el entorno de García, lo acusa directamente de haber recibido dinero de Odebrecht. Y no solamente es Miguel Atala, ya José Antonio Nava Mendiola, hijo de Luis Nava Guiberta, el ex secretario de la Presidencia, ya en un proceso para colaborar con la justicia, ha señalado de que sí, en realidad confiesa y acepta que su papá recibió dinero y maletines de dinero de Odebrecht, que a veces iba a recoger a Barata y que le llevaba el dinero al papá, o que él mismo iba a recoger el maletín y hacer las entregas de dinero, y que sabía que eran pagos para su padre. Claro, es que maletín, o sea, un maletín, cuando uno estudia un poco de corrupción, un maletín deportivo, digamos, entran unos $700,000, $500,000 a 700, porque aunque usted no lo crea, señora, la plata pesa, ¿ya? Entonces efectivamente hay que transportarla, y Nava exigía efectivo. $20,000, $30,000 sí los puedes llevar en un paquete. O sea, son paquetitos, eso es más caleta. ¿Ya? Que Atala se los llevara. Y Atala ha dicho que va a presentar pruebas. Entonces debe haber registro de su ingreso a Palacio, debe haber registro de su ingreso a, por lo menos, el Instituto de Gobierno de la San Martín, tal vez. ¿No es cierto? Y además ellos tenían una relación, o sea, no es que eran personajes que aparecieron de pronto, sino además eran personajes que tenían una relación de larga data. Anterior, del primer gobierno. Del primer gobierno, además, tanto García, Luis Nava y también Miguel Atala aparecían en asociaciones, en empresas, o sea, es decir, tenían además un vínculo societario de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que lo interesante es cómo la declaración de Barata, específicamente sobre Nava, sobre Atala, sobre García, coincide con las declaraciones que estas personas también dan ahora, ¿no? Y la modalidad es más o menos la misma, ¿no? En el caso de Atala cuenta que él coordinaba con García para hacerle directamente las entregas de dinero, que eran en cash más o menos entre $20,000 y $30,000, que los mismos montos que Nava le exigía o coordinaba con Barata para que le llevara en efectivo, ¿no? Claro, porque el mismo Barata ha señalado que le llegaba a Palacio de Gobierno el dinero solicitado. Pero el hijo dice que en maletines, ¿ah? O sea que yo creo que otras platas entraron de distintas formas. Ahora, lo que dijimos desde el principio ustedes también es que Barata todavía tenía mucho que contar y que lo peor se lo guardó para el final. O sea, lo de Alan García lo tuvieron muy cerrado hasta que sueltan lo de la conferencia, que ustedes encuentran esta documentación, pero luego
ustedes sacan ese domingo lo de Chalán. Sí, lo de Chalán. Y Y lo de Bandido, y que lo eran de los Bandido. codinombres de Luis Nava Guibert y del hijo José Antonio Nava Exactamente. Mendiola. Y eso fue una semana antes de que Barata hablara. Como unos 8 días antes de que Barata Sí, hablara más o y 4 días antes de que Alan García se suicidara. Sí. Esto fue un domingo. Ustedes tienen un tino para sacar las cosas, ¿no? Domingo, o 3 de la mañana. Uno no puede dormir por culpa de el reportero, caracho. Ya. ¿Por qué no ponen un día para sacar las cosas? Ya los jueves salen, no. Es así, cuando Gorriti termine de corregir, ahí. Pero a lo que voy es que es posible, ya con esa información, que Barata, digamos, o la gente de Odebrecht la haya soltado para, digamos, ir preparando a todos para lo que Barata iba a decir. Porque lo que Barata ha hecho es confirmar estas informaciones y lo que hay en los documentos, que qué Eso seudónimo como corresponde. podría a quién. revelar una discrepancia interna entre personas de Odebrecht que están soltando la documentación y el propio Barata. ¿O No, lo porque crees? porque en realidad O sea, del la timing. compañía entrega la información en el contexto del acuerdo de colaboración Así que es. tienen. Entonces, la compañía además está obligada y además a colaborar con la justicia peruana, en este caso con el equipo especial. Claro. Y eso es lo que ha venido haciendo incluso antes de que se firmara este acuerdo. Y después de la firma del acuerdo, han continuado entregando la información. Claro. Y este caso específicamente Pero también. pero el timing, a lo que me refiero es en los tiempos. O sea, Barata habla por primera vez largo en 2017. En el contexto de la colaboración de todo su grupo empresarial, es verdad. Pero habla de lo que sabe. Había trabajado 15 años en el Perú o más, entonces habla de lo que sabe. Y se acuerda de Humala, se acuerda de Susana Villarán, pero no se acuerda de García. Se acuerda de Cuba y sus amigos, que ya tienen 30 meses presos, pero no se acuerda de Alan García. Claro, además hay que entender en ese sentido que lo que tú mencionas, que con García tenía una relación especial. Exacto. Y lo que él ha contado en la última semana es que tenía una relación de amistad con García, que se veían siempre, es más, incluso García iba a cenar a su casa, tenían una relación que no era como la de la relación que tenía con los otros políticos y expresidentes. Y además él indica que con los pagos todo fluía bastante bien y con mucha eficiencia, porque esa es una palabra que ha mencionado varias veces en su declaración, que no ocurrió con Toledo, pese a que se pagaron unas coimas altísimas y que había una exigencia de Toledo constante de que se le pague, pero las cosas no caminaban en la visión de Jorge Barata, pero cuando se hace la transición y cuando entra García y también se acuerdan el pago de sobornos, porque además lo interesante es que Nava y García le dicen a Barata, ambos de manera independiente, que sabían que Odebrecht había pagado coimas a Alejandro Toledo por la Interoceánica Sur y que lo sabían por Joseph Maiman, que era el intermediario de las coimas. Yo creo que de todo lo que dijo Barata y ustedes mandaban desde Brasil, eso fue lo más chocante. Porque Esa García es una supo, mafia, es decir, desde el primer momento. Yo sé que estás coimeando mi antecesor, no te preocupes, tranquilo, no va a pasar nada. Vamos a llegar a un feliz entendimiento, ¿no? Entonces es una cosa de loco. Entonces, claro, Barata dice que se fue muy fastidiado, dice, de la reunión, se tuvo que retirar porque, claro, de verdad, diarrea al hombre, o sea, ya saben que estoy comiendo al anterior. Claro, hay dos posibilidades. Una, que te investiguen, que te expulsen y que no quieran contratar contigo porque se sabe que hay un caso de corrupción. Y lo segundo, y que es lo que ocurrió, es que te piden sobornos para poder continuar con ese proyecto y con otros, que es lo que ha pasado. Entonces creo que ese ha sido además uno de los aspectos, como tú dices, muy importantes del interrogatorio, y lo que viene después es un nivel de eficiencia con las operaciones, con los proyectos, con los pagos. Ahora, ustedes, si alguien ha sacado lápiz y papel a sumar, han sido ustedes. O sea, hay varios reportajes de ILL diciendo cuánto se invirtió en el Perú, cuántas empresas eran las brasileras, 7, cuánto se les pagó en licitación, o sea, de entrada, ya sea por contratos o por concesiones. Por contratos son como 5.000 millones de dólares, por concesiones como 30.000. Entonces, hay 35.000 millones de soles en juego de las 7 empresas. No todas son de Odebrecht, por cierto, ¿no? Pero Odebrecht tiene el 40%, en algunos casos, sobre todo en García, de obra pública de empresas brasileras. No le pueden haber dado pues a Alan García 1.300.000 y a Nava
tres y medio, en total, y eso es todo lo que hay. En total para Nava, si incluimos lo de la banca privada Andorra, porque salieron con el seudónimo Chalán, que era para él, son 4 millones. Claro, pues. Y luego son como 6 millones, me parece, o 7 para Jorge Cuba. Claro, pues. Entonces lo que Barata además cuenta es que en determinado momento quien le empieza a pedir dinero es Jorge Cuba y ya no Nava. Entonces lo que hay que saber es, ¿fue todo el monto de dinero asignado para Alan García o es que hay otro dinero del que todavía no se ha revelado? Hay otra cosa que no tiene sentido. Ya, a Cuba, el viceministro de Comunicaciones le dan 6 millones y fracción de dólares. Y a Cornejo le dan 2 televisores y $15,000 para su alquiler. ¿Qué? O sea, a Curio en el Cusco le dan 3 millones de dólares y a Nava le dan 3 o un poquito más, 4. O sea, acá falta plata. Y lo que más sospechoso de todo, a Alejandro Toledo, que se estaba yendo. 31 millones. 31 millones. Y a Alan le dan con Atala 1.300.000. O sea, Alan era cualquier cosa menos idiota. Y además, si le estaba diciendo a Barata, yo sé cuánto le has pagado a Toledo, entonces no iba a pedir menos. ¿Dónde está esa plata? Es lo que todos tenemos que empezar a buscar. Claro, y lo que hay que determinar es que si el Cuba y bueno, toda la plata de Nava que todo indican en realidad, según las investigaciones para García, probablemente también. Entonces ver si es que los otros dineros que se les ha entregado, porque además muchos no movieron la plata en todos estos años, ellos fueron los verdaderos beneficiarios finales o fue otro. Entonces creo que ahora es una gran oportunidad para que en el contexto del estado de las investigaciones actuales, muchos apristas que ahora están en prisión preventiva empiecen a hablar, y habrá que ver si es que Luis Nava Guibert también está dispuesto a colaborar con las No, yo creo que ha coordinado con su hijo diciéndole, y échame la culpa a mí y yo me voy adentro. Él ya con lo de Mutual Perú se quedó callado. Ahora, claro, hay una variable que no había antes, Alan García no está vivo, entonces ya no tienen que proteger a nadie. Pero sí es posible que hayan tenido instrucciones de que tienen que proteger su patrimonio. ¿Por qué sucede? Ya, tú entregas pues lo que están en las cuentas, un par de inmuebles y ya ahí está todo. Pero no está todo. O sea, sales, después de un tiempo, sale tu familia que está afuera y disfrutan de lo mal habido. Porque ese es el tema acá central, los bienes y la extinción de dominio. O sea, nadie en su sano juicio va a creer que por una obra, nada más que una, que fue la Interoceánica, le van a pagar 31 millones de dólares a Alejandro Toledo, y por todas las obras que se hace durante el gobierno de García, que ustedes han visto en sus cifras, ¿no? O sea, la participación de Odebrecht en obra pública se dispara en el Perú. Y además hay algo que ocurre también, que es algo que está asociado también, no en todos los casos, pero en algunos sí, asociados a corrupción, que son los altísimos sobrecostos en obras públicas, ¿no? Por ejemplo, el Metro de Lima, en el que hubo sobornos, y en la Interoceánica, son proyectos en los que han habido altísimos sobrecostos. Y hay algunos otros proyectos más. Es cierto que hay sobrecostos que están justificados en el quehacer del proyecto, pero hay otros sobrecostos que están asociados precisamente a la corrupción. Y durante el gobierno de García, los proyectos que ya estaban adjudicados, que ya se habían adjudicado en el gobierno de Toledo, se dispararon. Y también se adjudicaron otros contratos. Mucho. A Odebrecht y también a otras constructoras brasileñas del cártel Lavallato, investigado en Brasil, asociada con empresas del Club de la Construcción. Entonces no puede ser, pues, que solamente se haya encontrado lo que Atala dice que tiene. Es ridículo. Ahora, habrá que ver, porque Jorge Barata se ha comprometido ahora. Vergonzoso para Alan García que solo le imputen 1.300.000 de coima, por Dios. Ahora, lo que Barata tiene que entregar, y que sí hay una diferencia entre, o sea, él dio su primera declaración como parte de la delación premiada en diciembre del año 2016 a los procuradores brasileños. Así es. Y en ese momento se levantó una data del sector de operación estructurada. Pero ahora estamos en mayo del 2019. Entonces, lo que él ha dicho en el contexto de sus declaraciones es que han levantado más información del sistema y que son 4.000 folios y que van a ser entregados con otros pagos de sobornos. Es por eso que él ha contado en la declaración de que en realidad fueron 31 millones a Alejandro Toledo. Claro. Porque han encontrado más información. Porque se creía que con Toledo eran 27. 27. Pero él dice que le hemos dado 4 millones en efectivo. Y eso yo se lo creo al señor Barata, no tiene por qué. En eso sí, lo que creo es que omite, porque de verdad, o sea, pónganse a pensar, no tiene sentido alguno que por una obra que es la Interoceana le paguen 31 millones de dólares a Toledo, y que de García se encuentren los 4 de Nava
¿no es cierto? Que, ojo, a Nava se le paga por la interoceánica. Lo que dice el señor Barata es que al principio de su colaboración con ellos, que fue al principio del régimen, se le paga $3 millones en efectivo para que facilite la interoceánica. Sí, pero también lo que dice Barata en las declaraciones es que en realidad, cuando si bien es cierto necesitaban una cosa puntual con la interoceánica para que el proyecto avanzara, Ajá. es que la plata que se le estaba empezando a pagar a Nava, en realidad era para facilitar una serie de cosas. Todo, la apertura. Pero digamos, no era la plata del metro. O sea, Nestre dije, a mí me pide Barata que se pare $24 millones. Barata dice, claro, pero de ahí 10 se fueron en impuestos, doleiros, costos financieros, armar las offshore, o sea, todo eso costó $10 millones. Poco excesivo su costo financiero, pero digamos que es así. Él decía, 55% se van en coimas, 45% en gastos para la coima. Puede ser, muy bien. Pero igual son $14 millones. Y tenemos, en el tramo 1 y en el tramo 2, son 8 millones para la banda del MTC, Cuba y sus amigos, 8 millones y fracción. 1.300.000 para Tala, ya, suman $10 millones. ¿Dónde están los otros 4? Porque los de Nava ya se los habían entregado. Claro, ¿Dónde estaban están? entregados antes. Exacto, ¿dónde están? ¿A quién le dieron los otros $4 millones? Y la pregunta que se cae madura es, de los 8 que tenía Cuba en su haber, ¿cuál era su alita y cuál era la alita del jefe? ¿Y quién era jefe? Ahora, lo que ha dicho... ¿Cornejo? ¿Alan García? Ahora, lo que ha dicho Jorge Barata en su declaración es que además del dinero que fue entregado en la banca privada Andorra para Cuba, también se le pagó dinero en cash. Claro. Y que esos documentos van a ser entregados. Ahora hay que ver de lo que entrega Barata es esos pagos en cash, ¿cuál fue el monto total de esos pagos? ¿No? Claro. ¿Fue casi lo mismo que recibió a través de la banca privada Andorra o no? Porque De repente llegamos a los 14 por ese vía. Porque lo que ocurrió con Nava es que al inicio se le hizo como $3 millones de dólares en cash, y en determinado momento Barata le dice, necesitamos hacer esto a través de un offshore. Por eso entra Tala, pues. Y por eso, claro, porque él tenía la apariencia, como era un empresario, como tenía plata, de que no levantara las alertas o las sospechas, porque Nava iba a ser un político al que iban a chequear, y además tenía antecedentes en que ya había estado... y por eso, ahora, entonces, falta el secretario del presidente... O sea, ¿por qué tendría que tener un offshore? Entonces, se busca Tala para que lo pueda hacer. Así es. Vamos a la pausa y regresamos porque hay que hablar bastante todavía de Transportes Don Reina y otras cosas más. Y por supuesto la pregunta que siempre hacen, ¿por qué se la hablan de Alan García? Ya, vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT sigue premiando tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 31 de mayo y podrás participar del sorteo de paquetes dobles turísticos a San Andrés, Colombia y Tarapoto. Además, se sortearán televisores de 40 pulgadas y tablet. Recuerda, el pago vence el 31 de mayo. Visítanos en www.sat.gov.pe y en nuestras redes sociales. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco a través de Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Chota, Radio Los Ángeles, Apomaque Estéreo, y AM Tagua a través de los podcasts en todo el Perú y la página web. Rosa María. Cuando empezamos a hacer esta entrevista siempre viene, ¿por qué no hablan de Toledo? ¿Por qué no hablan de Villarán? Ya sabemos que son trolls, y ya sabemos que son apristas, y ya sabemos que no solamente son apristas, sino son fujimoristas, es decir, personas que no quieren que se hable de determinado tema. No es que les interese en realidad Toledo, y no es que les interese Villarán, que a nosotros sí nos interesa, no es que les interese Humala, no, lo que les interesa es que no hables de Alan García. ¡Qué pena! Porque vamos a seguir hablando. Sí, solamente quiero decir ahí sobre esto, porque además es que en IDL Reporteros, nosotros además hemos sido los primeros en cubrir el caso Lavallatos desde sus inicios en el 2014, y hemos publicado sobre absolutamente todos. Pueden entrar a la página web, hemos publicado sobre todo, sobre Susana Villarán, sobre Toledo, sobre Keiko Fujimori, sobre Alan García, sobre Félix Moreno, y así puedo seguir contando sobre qué personajes hemos publicado. Y específicamente sobre Susana Villarán, publicamos nosotros hace ya bastante tiempo las declaraciones de Jorge Barata, incluso en video, sobre lo que dijo en el 2016, sobre cómo fue la negociación para la campaña, para los aportes de campaña, y que incluso él relata ahí en esa declaración cómo es que luego de una coordinación, un pedido de José Miguel Castro, recibe una llamada Barata, eso es lo que señala Barata, de Susana Villarán, para confirmar el pedido del aporte por $3 millones a la campaña. Nosotros hemos publicado eso y algunas otras cosas más vinculadas con ella, en el caso de Lavallato, sobre todos en realidad, ¿no? Entonces, creo que la corrupción, y creo que es algo en que todos coincidimos, no distingue ni partidos políticos, ni absolutamente nada. Y en el caso de Lavallato, básicamente todos han estado involucrados de alguna u otra manera, ya sea con aportes o financiamiento de sus campañas políticas, con la adjudicación de obras públicas, con el pago de conferencias, consultorías, etcétera. Así es. Ahora, que quede claro entonces que se han cubierto a todos, que si tuvieran un poquitito de paciencia entrarían a verlo. También hay que decir algo. El caso de Lavallato explota en Brasil en 2014. Con la primera publicación de Bella, que fue muy buena de la revista, y que tú dijiste, ¡pum! Acá esto es muy grande, y en un principio, claro, involucraba a Odebrecht, pero la investigación se abre contra todas las constructoras. Y con obviamente, 16 compañías, claro, del cártel, que les llamaron el cártel Lavallato. Exactamente, que eran todas las contratistas de Petrobras. Y a mí me consta, porque lo hemos hecho varias veces, y la frustración de que no se estuviesen cubriendo esos temas en el Perú. 2014, 2015, incluso, y yo lo voy a decir con mucha pena, todo el 2016. Acá recién se comenzó a cubrir por todos los medios el escándalo de Lavallato cuando Odebrecht confiesa ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en diciembre del 2016. Yo no puedo olvidar cuando, en el caso del AMSAC, cuando Susana Villarán estaba en el poder y Castañeda quería entrar, ustedes publicaron la famosa conversación de ábrete una botella de champán. Sí, claro, con la conversación de WhatsApp entre Leo Piñeiro, exacto, que acaba de confesar la semana pasada como parte de su colaboración con la justicia peruana, y Giselle Segarra, una exfuncionaria de la gestión de Castañeda. Ustedes publicaron eso y al día siguiente yo pensé, y me acuerdo de haberme reído con Gustavo, yo pensé pues que esto iba a estar en todas las portadas, iba a ser noticiero. Ni una palabra, pero ni una palabra en ninguna parte. Entonces, ¿qué pasó? Había una especie de consigna en prensa escrita, lamentablemente es así, de no hablar de este tema, hasta que Odebrecht no reconoció. Y a partir de ahí, sí, bueno, claro, era un huaico, pues no podías dejar de decir todo lo que estaba pasando. Claro, pero sí es verdad que ustedes salieron solos. Sí, yo recuerdo que en lo que nosotros hicimos, porque vimos que este era
caso más importante de corrupción en América Latina, y cómo es que todas estas compañías habían llevado el mismo sistema y mecanismos de corrupción a todos los países donde habían operado. Entonces fue ahí cuando decidimos hacer una investigación regional con periodistas de investigación de otros países para poder revelar los casos de corrupción en cada uno de los países. Y sí, como bien dices, aquí realmente se desata el escándalo cuando aparecen los documentos del Departamento de Justicia y aparecen los montos por países, los montos confesados por Odebrecht y de haber pagado sobornos en Perú, en Venezuela, en Argentina, en República Dominicana, etcétera. Entonces ahí es cuando ya hay toda una cobertura ya más, claro, ya, pero ahora, absoluta del tema. El monto confesado se quedó corto, pues, rápidamente. 29 millones. Claro. Ya vamos a 31 solo a Toledo. Exacto. Entonces, pues, por supuesto, es muchísimo más. Porque hay otra forma de medirlo. Es decir, Odebrecht pagaba en Brasil entre el 1 y 3% de la obra si iba en coimas. Si nosotros calculamos entre el 1 y 3% de estos 35.000 millones de soles, estamos hablando de otras cantidades, pero de otras cantidades. Estamos hablando, imagínense, de 35.000 millones, estamos hablando de 3.500 millones. De todos, o sea, estoy hablando del universo total de las 7 empresas, 1.000 millones de dólares. Y de eso Odebrecht debe tener el 40%. Estamos hablando de 400 millones de dólares. No de 31. Lo que suma ahorita, Odebrecht más o menos no llega ni a los 50, 60 millones de dólares. ¿Dónde está el resto? O sea, yo creo que Barata no ha contado. Basta y sobra para las condenas, ojo, para condenarlos a todos no hay problema porque el peculado puede ser de un sol, ¿ya? Pero el asunto central ya no es la cuantía, sino dónde está el resto de la plata. Bueno, por supuesto. Están escondiendo la plata. Lo que nosotros estamos haciendo es seguir investigando para ver si es que hay otros proyectos donde hubo pagos sobornos o si en los proyectos donde ya se ha descubierto hubo más sobornos o no. Claro. Pero creo que estamos en una fase del caso Lavallato que es importante porque en el caso concreto de Odebrecht, o sea, se ha podido conocer que básicamente todos han estado involucrados. Como tú bien dices, hay información de sobra en cada caso para una posible condena en términos judiciales, pero además ha abierto este acuerdo de colaboración que se ha suscrito con la compañía, que no existía ese modelo acá, sino es un modelo que funcionó en Brasil y que se ha aplicado a Perú, está permitiendo de que otras compañías puedan empezar a colaborar, porque ojo que el caso Lavallato no es Odebrecht, no, es un grupo de empresas brasileñas que eran del grupo de las 16 que estuvieron investigadas y condenadas y sus funcionarios condenados en Brasil. Club de la construcción. Exacto. De mega construcción. Que vino acá y de esas 16, 7 compañías trabajaron aquí y se asociaron a su turno con el Club de la Construcción de las empresas locales. Entonces, que además... Con las mismas prácticas. Con las mismas prácticas. Entonces, es que el caso Odebrecht sin duda ha sido la empresa más importante, pero no ha sido la única. Y creo que prueba de ello y el avance de las investigaciones y que van a aparecer muchísimas más revelaciones vinculadas con otros pagos de sobornos a otros políticos. Claro. Es, por ejemplo, la colaboración que está empezando a hacer con OAS, con Leo Piñeiro, y que eso, por ejemplo, abarca específicamente, bueno, varias obras, pero específicamente la gestión de Luis Castañeda. Lógico. Ahora, el tema ahí es que no hemos sabido nada. ¿Qué pasó con mis peritos reporteros? De lo que iba a hablar Leo... Muy buenos de Odebrecht, pero no lograron infiltrar, pero nada. De lo que iba a hablar Leo Piñeiro, ya avanzado en parte su declaración, son de varios proyectos. Por ejemplo, es sobre aportes de campaña, específicamente sobre Susana Villarán y Ollanta Humala. Luego también está el proyecto Línea Amarilla, que se dio con la gestión de Castañeda. Se modifica con Villarán y luego regresa con Castañeda. Y se vuelve a modificar con Castañeda, digamos, a su concepto inicial del proyecto. Además hay que tener en cuenta que ese fue un proyecto de iniciativa privada de la compañía y el proyecto de mayor envergadura que había tenido hasta ese momento la Municipalidad de Lima. Además que comprometió el 60% de los recursos del peaje. Exacto. Por 20 años, o sea, luego no broma. Tenemos, por ejemplo, también sobre el Hospital Lorena en el Cusco y varios otros proyectos en carreteras. No, y el centro de convenciones acá en Javier Prado. Todo eso lo hizo OAS. Todo. Entonces, no son y buena cosas. Parte de los proyectos de OAS se hicieron también durante el mandato de Ollanta Humala. Exacto.
Entonces no hay que olvidar la relación del financiamiento de campañas políticas con las cuestiones de obras públicas. OAS en algunos casos ha trabajado sola, en otros, en consorcio con las otras, como las otras compañías. Hay otro dato que creo que es importante y relevante y creo que pasó un poco desapercibido dentro de todo estas revelaciones de Barata, es que en determinado momento Barata dice que en el caso de Toledo, él sabía o conocían de que Camargo Correa también pagó sobornos por la carretera interoceánica sur, pero por el otro tramo. Y eso está conectado directamente con otro caso más antiguo, pero importante, que es el caso Castillo de Arena. Que no sé si nuestros oyentes nos recuerdan que hubo una investigación previa a Lavallato. Que se cae como un castillo de arena, que se pierde, porque el Tribunal Supremo en Brasil establece que como la operación se había hecho con una fuente anónima, no podía continuarse la investigación. Y la investigación tenía papeles, documentos y planillas donde figura Toledo. ¿Ya? Exacto, y eso está vinculado con Camargo Correa y con funcionarios que trabajaron aquí en Perú. Ahora, creo que otra de las cosas que es importante, y haciendo el paralelo entre Odebrecht y OAS, así como Odebrecht tuvo el sector de operaciones estructuradas, OAS también tuvo un sistema o un departamento que, por supuesto, no tan sofisticado como el de Odebrecht, pero que tenía las mismas funciones. Y ya hay confesiones y delaciones de ejecutivos de OAS que trabajaron en ese sector, que han contado cómo se hicieron los pagos de sobornos, cómo se lavó el dinero. Hay que entender que si Lula está preso, es por OAS, por Piñera, por lo que dijo. Entonces, va a ser una confesión importante y grande. Hay mucho ahí por explicar, pero faltan 5 más. Claro, estas 2 son las más importantes, pero Camargo Correa también es bien importante. Ahora, lo que es genial de la declaración de Barata es que parece que Toledo le pedía a Barata que lo ayude a cobrarles a los de Camargo y Correa, ¿no? Hay una parte así como, dijeron que no podíamos traer el tramo porque era mucho, pero que entrara Camargo y Correa, pero que nos ayuden con la gestión. Esta cosa de loco, ¿no? Entonces incluso hay frases que recuerda a Barata como... pues Barata, que le pedía que pague con la insistencia, o con Maiman, a través de Maiman también. Entonces... Hasta el 2010 le han pagado. Y él se fue al gobierno 2000. Y es más... Parece ser que también sacaron $700,000, eso lo han dicho, para la campaña. No, claro, O sea, ya, imagínense ustedes qué descaro, pues le sacas 31 millones en coima y le dices, oye, ¿sabes qué? Yo de repente agarro las elecciones, pagáseme $700,000. Y lo que Barata ha señalado, que el pago, los fondos para esa campaña fueron entregados en efectivo, en cash, en varias entregas, es lo que más le ha probable. señalado. Entonces, creo que uno de los aspectos más importantes de este caso, y que creo que tiene que ver con una reflexión ya después sobre cómo se crean mecanismos legales para poner algunas barreras de control, es cómo se montaron sistemas desde el sector público y privado para darle apariencia de legalidad a proyectos, o sea, cómo se trabajó desde las bases un proyecto hasta el fin. Por supuesto que coordinaciones, pagos de soborno, financiamientos de campañas políticas, todo un sistema de mecanismo de lavado de dinero para pagos a beneficiarios finales. Ahora, ¿de dónde sale la plata? Aunque usted no lo crea que me está escuchando, de su bolsillo, señora, porque ¿qué pasa? La obra pública la paga el Estado. ¿Con qué plata? Con la plata de los contribuyentes. El sobrecosto lo paga el Estado también. Y hasta la coima la paga el Estado. ¿Por qué? Porque del mismo cuero salen todas las correas. Y por eso es que la corrupción le trae a usted pobreza todos los días. Sí, porque no es dinero que salga de los gobernantes, sino sale de los impuestos de todos nosotros que somos los ciudadanos. Ahora, yo los invito a que revisen, si quieren además tener una idea de a cuánto equivale qué y qué es lo que como ciudadanos hemos perdido y que pudimos haber tenido si es con estos pagos de sobornos o algunos de los altísimos sobrecostos vinculados a las coimas. Nosotros publicamos todo lo relacionado con los costos, sobrecostos, arbitrajes, y relacionados no solamente con Odebrecht, sino con las constructoras brasileñas que estuvieron acá en el Perú, pero también las empresas del Club de la Construcción. Sí, la misa ya inició, sí, ya sé. Nos vamos, gracias a Romina Mela. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Por descubrir. Podríamos hablar 2 horas. Nos vamos, y ya sé, lo del PayPal, ya sé. Este radio y estos muchachos que me miran viven de la caridad pública, es decir, de ustedes. No nos financia Odebrecht. A mí, cada vez que me escribe alguien, dice, publica la lista de los periodistas que recibieron dinero de Odebrecht. Bloqueado. Ha bloqueado. Eso es bloqueado.
porque presume que todos somos corruptos, bloqueado. Es como que si yo me metiera con usted y dijera, yo presumo que usted es ladrón, no, pues bloqueado. Bueno, acá no. Acá vivimos de la caridad pública. Y mucha gente a la cual agradecemos mucho y nos olvidamos de mencionar, los padres rezan por ustedes, por todos los que mandan plata. Además, nadie va a rezar por ustedes como se reza acá. Muy bien. Entonces, entran a la página web de Radio Santa Rosa, ¿no es cierto? Ahí donde dice PayPal, entran y ponen la platita que ustedes quieran. Poquito, no tiene que ser mucho porque acá, en realidad tendría que ser mucho, pero no tenemos pues cara para pedir tanto. Entonces, lo que usted ponga está bien, pero nos ayuda a vivir. Y obviamente ya porque en agosto viene la rifa, ¿no? Para diciembre. Ya sé, porque la rifa, rifamos el carro en diciembre, pero digamos, desde agosto vendemos tickets, la rifa más vendida del mundo, pero necesitamos su colaboración para que la radio se siga manteniendo, ¿ok? Entonces, de verdad, les agradecemos un montón. Sí. De ahí está saliendo un poquito de plata que ayuda a que los chicos tengan para el almuerzo, pues. ¿Ya? De ahí sale para la movilidad y el almuerzo. Muy bien. Nos vemos hasta el mañana. Lunes. Hasta el lunes, Rosa María. Es viernes. Chao, chao. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.